Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia. Llegamos a la sección Pensiones y algo más a cargo de Dinámica Pensiones. Hoy va a estar con nosotros el doctor Juan Diego Sánchez Arbeláez, gran amigo nuestro y que ya lo hemos podido apreciar en otros programas. Doctor, qué bueno tenerlo hoy acá en esta sección. Muchas gracias, Jair, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y sí, muy contento de estar acá, de brindar información que es de muy buena acogida para todos los oyentes. Empecemos invitando a nuestros televidentes para que consulten los números telefónicos y la dirección donde está ubicado Dinámica Pensiones. Claro, Dinámica Pensiones está ubicado principalmente en la ciudad de Medellín, en el teléfono 311-314-3080. Nuestra página, dinámicapensiones.com, dinámica con K. Y también tenemos sede en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Cali y Tuluá. Pero nos pueden ubicar a través de nuestra página y especialmente al celular 311-314-3080. Somos una oficina de abogados especializados en varios temas. Tenemos abogados especialistas en tema de derecho laboral y seguridad social, de derecho comercial, derecho de responsabilidad de daños. Bueno, doctor, hoy el tema que vamos a tratar es el cobro de aportes en mora a los empleadores. Hablemos de ese tema. Claro que sí. Mira, Jair, después de que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, a los empleadores que fueran omisos, ¿no es cierto?, o retardados en el pago de los aportes a la seguridad social, recordemos que los empleadores o que todos los que somos empleadores o que tenemos a cargo trabajadores, tenemos la obligación de hacerles aportes a salud, a pensiones y a riesgos laborales, ¿no es cierto? Es una obligación que todo empleador tiene que tener frente a sus trabajadores. ¿Qué pasó? Con la Ley 100 de 1993 se tendió o se trató de proteger a los trabajadores frente a los empleadores omisos o a los empleadores que eran negligentes y que no hacían los aportes a seguridad social. ¿Por qué? Porque le dio facultades a los fondos de pensiones, a las EPS y a las ARLs, esta Ley 100, para que buscaran esos patronos, esos empleadores omisos y cobraran esos aportes en mora que debían frente a esos trabajadores. Entonces, la obligación de los fondos de pensiones, la obligación de las EPS y la obligación de las ARLs era verificar en su sistema, que tenían cómo hacerlo, cuáles eran esos empleadores que estaban negligentes, morosos en el pago de los aportes de sus trabajadores y ellos mismos hacer unos cobros coactivos para recuperar esa plata de los trabajadores, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Los fondos de pensiones, llámese como se llame, Protección, Porvenir, Colfondos, Horizontes, que ya no existe, pero todos ellos entonces tenían un mecanismo, e incluso la ley les dio un mecanismo especialísimo para cobrar esos dineros. Y ellos tienen la facultad de acudir a los juzgados laborales del circuito, bien sea en Envigado, bien sea en Itagüí o en Medellín o en Río Negro, para cobrar esos aportes en mora a través de un proceso ejecutivo, ¿correcto? Entonces, ese proceso ejecutivo lo tienen que tramitar los fondos de pensiones o las EPS, pero óigame bien, esos procesos ejecutivos tenían unos términos y unos requisitos que esos fondos no cumplieron. ¿Y qué pasa cuando no cumplen con los fondos? Cuando no cumplen con esos requisitos, entonces lo que nosotros le podemos brindar a esos empleadores, nosotros todas las asesorías que hemos brindado acá a través del programa han sido a favor de los trabajadores. Hoy este programa es en favor de los patronos o empleadores que tienen procesos o que creen que los van a demandar porque han tenido aportes en mora de los trabajadores. Entonces, la asesoría que nosotros les brindamos es verificar que efectivamente ese cobro que esté haciendo el fondo de pensiones sí se haya hecho con el cumplimiento de todos los requisitos que exige la ley. Porque si no se hizo con el cumplimiento de todos los requisitos que exige la ley, ese empleador o ese patrono moroso se libera de pagar esa obligación a ese fondo de pensiones. ¿Correcto? Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasa frente a los trabajadores con esos aportes en mora? ¿Y qué pasa
para la empresa y qué pasa para el fondo de pensiones. Entonces, frente al trabajador no hay ningún problema, porque aquí en Dinámica Pensiones tuvimos la fortuna de ganarnos un proceso de una empresa que le estaban cobrando sus aportes en mora y se determinó en el proceso que el fondo de pensiones no había cumplido con unos ciertos requisitos que le exigía la ley y le dijo, no señores, esos aportes en mora que usted le está cobrando a esa empresa, una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, le dijo, esos aportes que usted le está cobrando a esa empresa ya no tiene facultad para cobrárselos. Me hace el favor, entonces se terminó el proceso, la empresa quedó a paz y salvo con el fondo de pensiones sin pagar un solo peso, que esa es la obligación de nosotros, tratar de obtener un beneficio para la empresa en el sentido de que no tengan que pagar esos aportes en mora que le está cobrando el fondo de pensiones. Frente al trabajador no va a haber ningún perjuicio. ¿Por qué? Porque le dice, esa sentencia está castigando al fondo de pensiones y le está diciendo, como usted no cumplió los requisitos, usted no tiene la facultad de cobrarle más al patrono. Y la mora de esos trabajadores que usted me le está reportando a ese empleador, me la borra y me la actualiza la historia laboral en su fondo de pensiones frente a los trabajadores que usted le está cobrando. Doctor, ¿qué pasa con los fondos de pensiones, con las EPS, las ARLs, cuando no cobran a tiempo? Como les venía diciendo, los fondos de pensiones y la EPS y las ARLs fueron facultados por la Ley 100 para cobrar esos aportes en mora a los patronos. Pero la Ley 100 lo reguló y les dijo, sí, ustedes pueden cobrar, pero bajo ciertos requisitos. Si cumplen un procedimiento previo y si lo hacen dentro de determinado tiempo. Si esos fondos de pensiones, esas EPS, están cobrando hoy en día a unos empleadores o patronos esos fondos, esos aportes en mora, sin el cumplimiento de los requisitos o por fuera del término que le exige la ley, que aquí no se podría decir de un término específico, sino que habría que mirar cada caso especialmente, individualmente. Si no cumplió con ese término específico y los términos de ese caso específico, el empleador moroso o ese patrono moroso que ese fondo le está cobrando, se libera de ese pago. Ya no tendría que pagar ni los aportes que debía ni los aportes en mora, porque le están castigando, así como al patrono lo castigan con esos aportes en mora por no pagar en favor del trabajador a tiempo. Esta decisión judicial está castigando a estos fondos de pensiones por no cumplir a tiempo también la obligación que la ley les facultó para hacer y recobrar esos aportes. Sigamos con este tema del día. ¿Se perjudican los trabajadores con este tipo de decisiones? No, buena pregunta, Jair. No se perjudican porque en esta decisión judicial de la cual les vengo hablando, en la cual se determinó que si el fondo de pensiones no cobraba a tiempo estos aportes, se castiga la negligencia del fondo de pensiones y le dice al fondo de pensiones, le está diciendo esta decisión, esos aportes en mora de ese trabajador, me los actualiza en su historia laboral, me los actualiza, al trabajador lo exime de pagar y el fondo de pensiones es el que tiene que responder por esas semanas dejadas de pagar con los respectivos intereses moratorios para que no hizo ese cobro a tiempo. Entonces, acá en Dinámica Pensiones, ¿cuál es el servicio que le ofrecemos a usted, empleador o patrono, que en algún momento ha sido requerido por un fondo de pensiones o que ya incluso le han notificado una providencia de un juzgado laboral donde les estén pidiendo el pago de unos aportes en mora? Pues es consultarnos con nosotros, nosotros le hacemos una visita y efectivamente verificamos si ese pago o ese cobro que le está realizando el fondo de pensiones cumple con los requisitos. Si no cumple con los requisitos, tenga la plena seguridad que aquí en Dinámica Pensiones tenemos todas las herramientas jurídicas y todas las armas jurídicas para hacer que ese empleador se exima de ese pago frente al fondo de pensiones. Muchos de los clientes que vienen con estos casos son de demandas que llevan en juzgado 2 años, 3 años y que las dejan abandonadas. Por ejemplo, este caso que tenemos acá, que no voy a decir el nombre por respeto a nuestro cliente, es una demanda que se presentó en el 2008 y nosotros la cogimos en el 2015, ya con embargos, ya el empleador, nuestro cliente estaba embargado y nosotros a través de nuestra defensa jurídica hicimos que les desembargaran las cuentas y no solo que desembargaran las cuentas, sino que a través de una decisión definitiva les dejaran de cobrar esos aportes en mora por esos trabajadores que el fondo de pensiones pretendía cobrar. No solamente los aportes, sino con unos intereses súper altos que incluso doblaban o triplicaban por el tiempo el mismo capital.
Bueno, doctor, yo creo que este tema queda ya bien claro y de todas maneras cada 8 días, luego de el espacio Recorridos con Jair, ustedes pueden apreciar la sección de Dinámica Pensiones. Invitemos para que dentro de 8 días estén en sintonía con nosotros, con el programa Recorridos con Jair y Dinámica Pensiones. Muchas gracias, Jair. Entonces, los invito para que nos acompañen en Recorridos con Jair y después en Dinámica Pensiones y algo más, que seguro será información de vital importancia para ustedes. Muchas gracias. Pensiones y algo más, con el auspicio de Dinámica Pensiones. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un abogado y un equipo jurídico? Dinámica Pensiones tiene la respuesta. Un equipo con 12 años de experiencia en todo lo relacionado con pensiones, fondos privados, colpensiones y muchos más servicios jurídicos. Consulta gratis. Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia.